Muy bien, buenas noches. ¿Cómo andan? Vamos arriba. Bueno, estamos con la serie, ¿se escucha, no? Sí. Nuestros estandartes. Venimos en realidad, como muestra este pequeño video, de un julio donde hablamos de esto de salir al ataque, ¿no? De reposicionarnos. Estamos en un contexto duro, de muerte, de enfermedad, de desaliento, de impacto emocional, de impacto económico, de desempleo, de incertidumbre. Y todo ese combo que nos afecta a todos tiene el riesgo de llevarnos a ponernos a la defensiva, ¿no? A estar temerosos, a tratar de zafar en medio de todo esto. Pero la indicación que entendimos, y es lo que trabajamos en julio, y que fue el preámbulo de la serie que estamos teniendo hoy, es al ataque, el salir al ataque, en nuestra propia vida y en la realidad, ¿no? Ayudando frente a toda la necesidad que nos está rodeando, ¿no? Si no lo hiciste, te animo a repasar la serie de julio, todos los mensajes. Sumale, yo no prediqué un sábado en julio, prediqué el domingo 11, pero está en línea con esta línea de reposicionarnos a la ofensiva. ¿Bien? Y luego de este mensaje empezamos con la serie Nuestros Estandartes, que la abrieron nuestros queridos pastores Flor y Mango, que están de licencia, disfrutando de la llegada del bebé, y nos dieron el paraguas con este versículo de Nehemías, del gran Nehemías, en esta época o en este tiempo donde entendemos que agenda importante de la iglesia es la reconstrucción. Tenemos un ejemplo ahí de un reconstructor, de un líder que hizo un trabajo de reconstrucción en su época, reconstruyendo las ruinas de Jerusalén, y esto de cerrar filas entendiendo que Dios peleará por nosotros, ¿no? Y luego vino nuestro pastor Sebastián levantando el primer estandarte que lo identifica al 100%, el de la adoración, ¿no? Y nos enfatizaba esto de la importancia de empezar cada día buscando a Dios, adorando a Dios. Si no lo haces, te animo y te reanimo, como decía Sebastián, a que así sea. Yo me levanto a la mañana, mi esposa es testigo, y en el cantar se ordena, como dice la canción de Sebi, ¿no? Las cosas se empiezan a ubicar. Antes de arrancar el día, con las preocupaciones, con la agenda. ¿Pega mejor? Bien, está Seba acá corrigiendo el micrófono. Gracias, Seba. Qué jugador, Sebastián. Ahí va, hay mucho mejor. Ahora me escucho yo mejor. Me escucharon igual hasta acá, ¿no? Me siguieron, ¿no? Y ahí se ordena, ¿no? Yo, mi experiencia es que en la adoración, sobre todo en lo emocional, ¿no? Nos ordenamos, nos posicionamos correctamente. Y Lucía, mi esposa, estuvo el sábado pasado hablándonos acerca del segundo estandarte, el estandarte del amor, ¿no? De expresar amor a nuestro prójimo, este amor que sirve, este amor que entrega, este amor que pone a las personas en primer lugar, ¿no? Y hoy vamos a levantar un tercer estandarte, que es el estandarte de la fe. Y antes de arrancar con el mensaje, yo quiero hacer una pequeña oración. Y antes de meternos de lleno en el mensaje, tenía un sentir esta tarde cuando terminaba de orar por esta noche, ¿no? Y es que el Señor quiere derramar una gracia en algunos de los que están acá y quizás en casa, para sacarnos del temor, de algo de lo que decía Juan recién también, de la pasividad, y posicionarnos correctamente y con valentía para avanzar. Es que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, pero que entendía esto, ¿no? Que para algunos, no sé si para todos, pero hoy el Espíritu quiere derramar una gracia para quitarle autoridad al temor en tu vida y de verdad posicionarte correctamente frente a la realidad. Así que, si me permitís, oramos juntos. Padre, ahora en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo e invitamos al Espíritu Santo a que siga liderando esta reunión, a que siga hablándonos, a que siga ministrándonos.
Y conforme a esto que entendía esta tarde, quiero volverme contra el espíritu de temor. Ahora, en el nombre de Jesús, si algunos de estos, mis amigos, mis hermanos, está sometido al temor, yo ahora, temor, te quito autoridad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y declaro que el Espíritu Santo está ministrando en tu interior el amor de Dios, la paternidad de Dios, el Espíritu que clama dentro tuyo, Abba Padre. Como dice ahí Romanos, no te fue dado un espíritu de temor para seguir en esclavitud, sino el espíritu de adopción que clama Abba Padre. Así que, si lo necesitas, te animo ahí a levantar tus brazos y recibir gracia de Dios, gracia de Dios, gracia de Dios. Hay algunos que lo están manifestando, que lo necesitan. Gloria a Dios. Recibí ahora gracia de Dios, gracia de Dios. Llenura del Espíritu Santo en tu interior. Temor, te quito autoridad en la vida de estos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, están levantando las manos hacia vos y ahora vos los ministrás por medio de tu Espíritu, con paz en su corazón, con templanza, con valentía, y el temor no tiene más autoridad en ellos. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. El temor a quedarnos sin trabajo no tiene autoridad en nosotros, en el nombre de Jesús. El temor a que esa situación no se resuelva no tiene más autoridad en tu vida, en el nombre de Jesús. El temor a estar solo, a quedarte solo, no tiene más autoridad en tu vida, en el nombre de Jesús. El temor a que esa situación se complique demasiado no tiene más autoridad en tu vida, en el nombre de Jesús. Tu Padre que te ama te dice: hijito, hijita, no temas, no temas, porque yo estoy con vos. Mi protección está sobre vos. Mi bien, dice tu Padre, y mi misericordia te siguen, te persiguen todos los días de tu vida. El bien de Dios, el favor de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, declaro esto y lo creo. El temor pierde autoridad en la vida de estos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y le damos autoridad a tu señorío en nuestra vida, Señor, que nos posiciona correctamente en el nombre de Jesús. Y Padre, me pongo de acuerdo con mis hermanos, con mis amigos, para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a lo largo de lo que queda de esta reunión. Que no hablemos palabras de sabiduría humana, sino que tu Espíritu Santo que está entre nosotros, que nos revela lo que está en el corazón del Padre, ministre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, en el nombre de Jesús. Que hoy, como familia, podamos crecer en la fe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, si vos estás acá y si nos disponemos a tener un encuentro con vos, no podemos salir igual, no podemos salir igual, no por quien habla, sino por quien está entre nosotros. Tu Santo Espíritu, tu Santo Espíritu, tu Santo Espíritu. Así que, Espíritu Santo, queremos que te muevas con libertad en medio nuestro, en el nombre de Jesús, y que hagas aquello que hoy querés hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. ¿Te dieron una semillita ahí cuando entraste? Muy bien. Hay dos oportunidades, según relata
el Nuevo Testamento. Si bajo con el micrófono, Marce, ¿pasa algo? ¿Cuál es el límite? El primer banco, ¿no? Dale, bueno, no lo voy a complicar. Hay dos oportunidades, según relata el Nuevo Testamento, en la que Jesús se sorprende, se asombra. Una de ellas está en Mateo 8, capítulo 5, entre los versículos 10 y 13. Y Jesús está volviendo a Capernaum con los discípulos y se cruzan con un oficial romano, con un centurión, que les dice: Maestro, Señor, te ruego que sanes a mi siervo, que está postrado en una cama, con dolor, con enfermedad. Y Jesús le dice: seguro, vamos para allá. Y el centurión lo para y le dice: Maestro, no hace falta que vengas, no soy digno de que vengas a mi casa, porque yo soy alguien que está sometido a autoridad de mis superiores y que tengo autoridad sobre mis soldados. Y le digo a mis soldados, a los que están bajo mi autoridad, que hagan algo y lo hacen, que vayan y van, que vengan y vienen. Así que si vos envías la palabra, se ve que el oficial romano lo había estado observando a Jesús. Si vos envías la palabra, sé que será suficiente, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Estaba el versículo. Al oírlo Jesús, que dice, quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y después les dice, Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Se sorprende Jesús con la fe del oficial. El segundo relato donde vemos que Jesús se sorprende ocurre en la tierra donde él nació, donde él creció, en Nazaret, ¿no? Dice ahí que Jesús estaba en Nazaret y estaba enseñando con sabiduría y estaba haciendo algunos milagros. Hasta que de repente quienes lo conocían empezaron a preguntar: ¿no es este el hijo de José, el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, el que tiene, que nosotros conocemos a sus hermanas? ¿Sabías que Jesús tenía hermanas? Y empiezan a ponerse en una posición como con un celo, ¿no? ¿Y quién se cree que es? ¿Qué está haciendo? ¿No? Y dice que después, me pones ahí el otro versículo, dice ahí que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Que en Nazaret, ¿qué pasó? Hizo algunos milagros, pero no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente que estaba ahí en Nazaret. Y otra vez la palabra, ¿no? Y Jesús se asombró de la incredulidad de ellos, se sorprendió. Si vamos al original, la palabra es la misma en los dos casos. Es decir, a Jesús no lo sorprende el mucho conocimiento, no lo sorprende la inteligencia de una persona, no lo sorprende la generosidad, el amor de una persona, la obediencia, la rectitud. Lo que lo asombra es una gran fe o la falta de fe, a la luz de lo que leemos en los relatos en los evangelios. Una gran fe y una falta de fe. Y este elemento no menor, ¿no?, de lo que leímos. ¿Ocurren o no ocurren cosas según la fe? En el caso del oficial, debido a tu fe, tu siervo ha sido sanado. En el caso de Nazaret, por la incredulidad, no pudo hacer milagros. Y mis amigos, la experiencia cristiana es una experiencia de fe. La fe es un elemento central en nuestra vida. Y la podemos mirar seguramente dependiendo. Por ejemplo, no es lo mismo la experiencia de fe de un joven como ustedes de 18, 20, 21 años acá en la ciudad de Buenos Aires que la experiencia de fe de un joven, no sé, en Nigeria o en medio del África. No es lo mismo la experiencia de fe de los primeros cristianos del siglo I, ¿no?, lo que vivieron, que la nuestra hoy en el siglo XXI.
No es lo mismo la experiencia de fe de alguno de nosotros que nacimos en un hogar cristiano que otros de nosotros que conocimos a Jesús a los 18, a los 20 y experimentamos un milagro sobrenatural o experimentamos, no sé, libertad de una adicción y o una sanidad que nos impactó y a partir de eso conocimos a Jesús. La experiencia de fe es distinta. No es lo mismo la experiencia de fe de quienes creían previo a la Reforma que luego de la Reforma. Las geografías, las etapas de la vida, no es lo mismo la experiencia de fe de quienes hoy están en la adolescencia, quienes están en la etapa de la juventud, quienes se casaron, quienes somos papás, quienes están en la edad de la vejez. La experiencia, la aplicación de la fe es distinta. Y en todo sí hay algo común, ¿no? Que empieza creyendo. Que el primer paso es creer en Jesús. No creer, ¿no? La fe no es optimismo del futuro, no es van a pasar cosas buenas, no, el objeto de la fe es Jesús, es creer en Jesús. Y a partir de ahí, a partir de que creo en Él, la invitación de Jesús es a seguirlo. Que le dijo a los discípulos, seguime, seguime, seguime. La invitación de Jesús hacia nosotros es a seguirlo. Y sin dudas que a partir de ahí empieza una aventura de fe. Basta mirar un poco ese andar de Jesús con los discípulos. Y por ejemplo, en esa situación donde Jesús estaba enseñando y se empieza a hacer de noche y los discípulos le dicen, maestro, la gente tiene que volver porque no tenemos para comer. Denle de comer. Tenemos 3 panes, 2 peces. Tráiganlo. Da gracias, lo multiplica, ¿no? Le da gracias al Padre y dice que comieron 5,000 familias en ese caso. Y en otra oportunidad, cuando están en la barca y Jesús dormía, ¿no? Y hay una tormenta y se mueve todo, ¿no? Hasta que lo llaman y Jesús se despierta, tranquilos, y calma la tempestad. Nosotros esto lo comentamos casi como acostumbrados, ¿no? Pero trasladate un poco a esa situación, a estar en una barca, una tormenta. No es nada agradable estar en el medio del mar con olas. Y Jesús calma la tempestad. O en otra oportunidad, cuando Jesús había estado enseñando y los discípulos se van y Jesús le dice, vayan, yo me acerco después y vieron ahí, cuando están en la barca y están llegando a la otra orilla y Jesús se les aparece caminando por el agua y los discípulos se asustan. Dicen, es un fantasma. Hasta Jesús le dicen, no teman, soy yo. Y ahí Pedro camina sobre el agua. Experiencias todas sobrenaturales. Pero la vida cristiana es una experiencia de fe. Y en esta etapa de tu vida, sobre todo vos adolescente, vos joven, hay 3 aspectos en tu vida que requieren de fe, que requieren aplicación de la fe. El primero es el de tu futuro. Vos estás tomando decisiones que están modelando tu futuro. Vos estás eligiendo caminos que están dándole forma a tu futuro. Y quienes tenemos algunos kilómetros más, yo entré ya en los 40, sabemos que buena parte de lo que vivimos en nuestra adultez se definió en esa etapa entre los 18 y los 30. Nunca es tarde después, no es que se va el tren, no, nada, pero hay un montón de consecuencias. Yo hoy estoy casado, tengo hijos, me dedico a una vocación, tengo una agenda diaria que se empezó a generar a los 18, 19, 20, 24, 26, 27. Y si vos encarás o no la construcción de ese futuro, con fe o sin fe, es totalmente diferente. ¿Y qué dice Jesús? Juan 10:10. Juan 10:10, yo he venido para que tengan una vida plena y una vida en abundancia. Yo he venido para que tengan una vida plena y una vida en abundancia.
ese tiene que ser un fundamento para la construcción de tu futuro. En mi vida esa verdad marcó un montón de decisiones. Y Dios es fiel, Dios es fiel. Pero ahí hay una verdad que la creo o no la creo. Jesús vino, entre otras cosas, a darme una vida plena y una vida abundante. Entonces, cuando proyecto mi familia, cuando proyecto mi vocación, cuando proyecto el ministerio, el servicio, Jesús vino a darme una vida plena y una vida en abundancia. Un campo de aplicación, tu futuro, y sobre todo en esta época, donde la gran mayoría de los de la generación de ustedes están descreídos del futuro. No esperan abundancia en el futuro. Por eso, no solo que es deseable que vos lo vivas, y yo sé que lo vas a vivir, sino que vos seas luz en medio de esa realidad. Y ese es el segundo campo, el segundo aspecto donde podemos aplicar la fe, el de la realidad. Juan 14:12 dijo Jesús también: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Todo el que crea en mí, dice Jesús, hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Creemos esto? A mí me interpela esto, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Porque Jesús hizo cosas que... pero lo dijo Él. El que crea en mí hará las cosas que yo he hecho y aún mayores. Entonces, en este rol de impactar la realidad, la fe también juega un rol fundamental y es ahí muy aplicable. Y el tercer campo de aplicación en tu vida tiene que ver con el pecado, tiene que ver con los malos hábitos. Adolescentes, jóvenes, hay tentaciones, hay malos hábitos, hay cosas que nos cuestan y nos cuestan a todos. Pero según el Dios en el que creas, tus posibilidades de éxito frente a eso cambian. Y mirá lo que Pedro le pregunta, voy a buscar el versículo pero me lo acuerdo. Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le responde Jesús? 70 veces 7. Y Jesús no le dice esto porque nos lo exige a nosotros y Él no lo hace con nosotros. Jesús una y otra vez, en su paso por la tierra, refleja a Dios, refleja quién es Dios, da una imagen lo más auténtica, lo más genuina de cómo es Dios, de quién es Dios. Y lo que dice ahí es: ustedes, mis seguidores, perdonar las faltas de otros 70 veces 7. Y esta es la esencia de Dios frente a nosotros. Nos perdona una y otra vez. Por eso el Dios de la religión, ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? de nuestra creencia, viene con el dedo que señala, viene la culpa. Pero dice en Romanos que Dios, enviando a Jesús, anuló el dominio que el pecado, el poder del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y dice también ahí en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que por la fe en Cristo Jesús sos justificado. Que nada te puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, para vencer ese mal hábito, para vencer el pecado, el camino no es el tradicional de la culpa, alejarte de Dios, aislarte de la iglesia. El camino es ir una y otra vez, 70 veces 7, a humillarte delante de Dios, a pedir perdón a Dios, a pedir a un amigo, a un líder acá en la congregación que expresa a Dios, a que nos ayude frente a eso. Y ahí abrimos la llave y abrimos camino para vencer los malos hábitos, para vencer el pecado. Y esto también requiere fe. Creer que Dios es bueno, tener una interpretación correcta de cómo es Dios.
Así que hasta acá, ¿me van siguiendo? Etapa de la vida que requiere de fe. Y la experiencia de todas las etapas de la vida, este es el culto más de adolescentes y jóvenes, la experiencia cristiana es una experiencia de fe. Entonces, un poco lo que quiero que trabajemos hoy de manera sencilla es cómo desarrollar la fe. Cómo creer, cómo hacer que nuestra fe se desarrolle, crezca, sea sostenible a lo largo de la vida. Porque miro para atrás, yo crecí en un ambiente cristiano y lamentablemente hay muchos que hoy no están, que la fe se enfrió, se perdió. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto, porque hay causas. Y quiero que vos, que estás proyectando tu futuro, desarrolles una fe sólida, una fe sostenible, una fe que no cambia según las circunstancias, que está centrada correctamente en el objeto correcto, que es Jesús. Bien, así que ¿cómo desarrollarla? Y son 4 patas, 4 pilares. Hubiese querido armar algunos carteles como nuestro pastor Sebastián, pero no llegué. Pero vamos a pensar en una mesa de 4 patas, 4 pilares para que nuestra fe crezca. La primer pata tiene que ver con lo que yo llamo la rutina del creyente. Lo que hacemos o deberíamos hacer en nuestra rutina habitual, ¿no? Que tiene que ver con orar, que tiene que ver con leer, que tiene que ver con escuchar, que tiene que ver con congregarnos. Cuando leo, una de las cosas que dice Jesús, y esto me parece importantísimo, Juan 14, 8, 9, dice Jesús, Juan 14, 8 y 9. Jesús está con Felipe y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía ¿no sabés quién soy? Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús reflejó al Padre. Hay una gran llave para conocer a Dios. Y si sos nuevito en la fe, si hace poquito te acercaste a Jesús, te recomiendo, no empieces por Génesis. Empezá por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Seguí a Jesús a través de los evangelios y conocé a Dios conforme a lo que Jesús enseña, porque Jesús aparece en esa época y confronta una y otra vez a la comunidad de religiosos de la época, ¿no? Por ejemplo, con lo que nos enseñaba Lu, nos recordaba Lu el sábado pasado, la mujer adúltera, que todos estaban ahí listos para apedrearla. Y Jesús, que refleja el amor del Padre, los mira, dice que se sienta ahí a hacer dibujitos en la tierra y les dice, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra, ¿no? Se van todos, nadie te condena. Andá y no peques más. Ahora nosotros, ¿no? Una mujer que viene adulterando. ¿Qué pasaría entre nosotros si descubrimos a alguien en adulterio? ¿Cuál sería nuestra aproximación? ¿No? Ahí Jesús, que refleja a Dios, se manifiesta de esa manera. En otra oportunidad, cuando se cruzan con un ciego de nacimiento, ¿y qué le preguntan a Jesús? Señor, ¿quién pecó primero? ¿Sus padres o él? ¿O quién pecó? ¿Por qué está enfermo? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Claro, porque en la mentalidad religiosa Dios castigaba con enfermedad al que pecaba. Jesús les dice, no pecó ni él ni sus padres. Esta situación ocurre para que Dios se glorifique, ¿no? Se manifiesta ahí y se glorifique. Ese es Jesús revelando a Dios. Y cuando les dice también, por ejemplo, ¿no? en el Sermón del Monte, escucharon que fue dicho, amen a sus amigos, resistan a sus enemigos, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Pero Dios no ama solo a los que lo siguen a Él, no. Dios ama al mundo, Dios ama
a los enemigos. ¿Y por qué te digo esto? La importancia de esto, de que bucees ahí en la Biblia y estudies todos los dichos de Jesús. Porque muchas de nuestras desilusiones con Dios, que puede ser que te esté pasando ahora o que te pase a lo largo de la vida, tienen que ver con una mala comprensión de Dios, con ignorar cómo es Dios, por creencias equivocadas, muchas de ellas religiosas, acerca de cómo es Dios. Y Jesús dice, confíen en Dios, confíen en mí. La confianza tiene que ver con la relación, ¿no? Entonces, en el leer, en el estudiar, vamos a conocer a Dios. En el congregarnos, voy a poder ampliar mi conocimiento de Dios al ver la experiencia de Analía con Dios, la experiencia de Marce con Dios, la experiencia de Matías con Dios. Lo que Dios hizo en tu vida me enriquece a mí también, me permite conocer a Dios. Algunas de las cosas que yo vi en algunos de ustedes jóvenes han marcado mi vida de fe. No se generó todo a solas. Muchas de las cosas que me han hecho crecer las experimenté sirviendo a Dios en medio de los jóvenes y me han hecho crecer a mí. Por eso esa rutina de lo que nos decía Sebi, buscar a Dios cada día, ser llenos del Espíritu Santo, eso hace crecer nuestra fe. Leer la palabra, escuchar, la fe viene por el oír, congregarnos. Primer pilar para desarrollar nuestra fe. Segundo, Mateo 7:24, ponerla en práctica. Jesús dice que quienes escuchan lo que Él enseña y lo obedecen o lo siguen, otra versión dice y lo hacen, dice son sabios, son como aquellos que construyen su casa sobre una roca. La práctica, el pasar a la acción, como dice ese versículo de Nehemías que me encanta, y unieron la acción a la palabra, pasar a hacer, pasar a comprobar, pasar a poner en práctica, ir a buscar las promesas. Sí, Jesús me enseña, Dios me enseña a ser generoso. Bueno, voy a empezar a ser generoso y empezar a experimentar lo que ocurre cuando aplico esos principios. Poner en práctica, tengo esta promesa, voy a ir a buscar esta promesa. Servir, incomodarte a la hora de servir. Mirá, me acuerdo, hace muchos años atrás, yo recién empezaba, primeros años sirviendo en jóvenes, y organizamos con algunos un torneo de fútbol en un lugar que solíamos ir, en Canning, los coreanos. Y el objetivo de ese torneo era evangelístico. Jugábamos un torneo todo el día, tendríamos que recuperarlo, linda actividad. Y invitábamos gente, y al final, a la hora de entregar los premios, estábamos todos ahí, antes de entregar los premios, teníamos una reflexión y hacíamos un llamado. Y a mí me tocaba hacer el llamado. Y eran mis primeros años sirviendo, ¿no? Y yo vengo de ser una persona, los que me conocen de la adolescencia, que me ponía colorado hablando ante 4 personas. ¿Sabes lo que era para mí ese día? Al aire libre, en un contexto distinto a este. Había como 150 personas. Tener que dar la reflexión y tener que hacer un llamado. Todo el que hizo un llamado sabe que a veces esto cuesta. Y decir, che, ¿van a levantar la mano? ¿Alguno dirá que sí? ¿Qué papelón si hago el llamado y nadie se convierte? ¿Para qué organizamos todo esto? Para que alguno le diga que sí a Jesús. Están todos ahí, yo estoy solito, 21 años, y me tocaba, ¿no? Y me acuerdo que me encerré un ratito antes. Mi amigo Esteban Simor tenía una partner, se la pedí, me encerré ahí a orar. Y lloré, y sentí que una presencia, sentí un calor como pocas veces había sentido, ¿no? Y salí y me animé. Y cuando comparto la reflexión, una reflexión sencilla, y hago el llamado, y empiezan a levantar las manos, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, 30 y pico de personas. Yo mientras me quebré, me lloraba porque no podía creer lo que para mí, por ahí para vos esto es una pavada, para mí en ese contexto, 21 años,
Fue dar un paso, animarme y experimentar que Dios obra a través mío. Que no es Javier, no soy yo, no es la elocuencia, no. Es Dios que ama a las personas y que obra con lo poquitito nuestro. Ahora voy a la semilla de mostaza. Con lo poquitito nuestro, Dios obra. Entonces cuando yo pongo en práctica, doy un paso, me incomodo, salgo de lo que manejo y me incomodo, crezco en la fe. Mi fe se afirma, compruebo lo que Dios dice y empiezo a envalentonarme, empiezo a animarme. Bien, así que segunda pata de la mesa, poner en práctica. Tercer pata de la mesa, y sí voy a leer el versículo, la prueba. Primera de Pedro 1:7. ¿Me están siguiendo? Dice Primera de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Si no escuchaste el mensaje de nuestro pastor Sebastián, fe de oro puro, ahí está todo bien desarrollado este concepto. Una fe auténtica. Iglesia, tenemos que levantar el estandarte de una fe auténtica. Una fe verdadera. Y dice ahí, ojo, ¿no? Dice, la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Más preciosa que el mismo oro. Esto habla del valor de la fe, de la necesidad de cuidar nuestra fe, porque quiero alertarte de algo, a vos adolescente, a vos joven, a vos que recién empezás a caminar en la vida cristiana. A lo largo del peregrinaje, del caminar cristiano, una y otra vez la incredulidad va a querer venir. Una y otra vez tu fe va a ser atacada. Y en el contexto de hoy, una y otra vez, nada te va a favorecer en el contexto en el que te muevas a creer y a desarrollar fe, sino que todo va a cuestionar y a señalar tu fe. Pero dice que es un tesoro que tenemos que cuidar, que como estamos viendo esta noche, desarrollar, ¿no? Y como nos decía Sebastián, sacar las impurezas. Una vez charlando con el pastor Carlos, le conté algo que estaba pasando y me dice, mira Javi, hasta ahora vos viviste una fe Ingalls. Ahora estás empezando a madurar en la fe. Claro, cuando vos vas creciendo y crees que Dios te bendice y la vida va acá, mirá, me quiero casar, me casé, quiero progresar en el laburo, progreso, termino la carrera, termino, quiero tener un hijo, tengo un hijo, quiero viajar, va bien, estoy sirviendo, veo que pasan cosas y de repente hay una respuesta que Dios no manifiesta, de repente hay una situación inesperada. De repente, la situación que aparece de la noche a la mañana confronta todas mis creencias, todo lo que yo entendía de Dios hasta ese momento. Ahí mi fe es probada, ahí mi fe es purificada. Y claro, mi fe Ingalls, mi fe inmadura, era la que funcionaba con oro tengo respuesta, avanzo, oro tengo respuesta, avanzo. Y con una concepción muy sometida a la cultura de este mundo, a lo que yo espero de Dios conforme a este mundo, conforme a lo que yo creo que es que te vaya bien de las premisas de este mundo. Por eso, la necesidad de leer la Biblia, chicos, de profundizar, de no conformarse al mundo actual, sino descubrir a Dios a través de la oración, de la búsqueda y la llenura del Espíritu Santo, de la lectura de la palabra, ¿no? Pero cuando viene la prueba, y ahí se manifiesta nuestra verdadera confianza en Dios. Porque eso es fe, confiar en Dios.
Y es la relación. Y la analogía para mí es como si alguien viniese a decirme algo de mi esposa. Que Lucía robó algo. Y yo diría, yo la conozco. Es incapaz de hacer algo así. Y si bien la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, hay algunas personas en mi vida en las que confío, sabiendo que son personas, pero en las que confío y con las que hay un pacto de fidelidad, como el que Dios hace con nosotros y está esperando que nosotros hagamos con Él. Fidelidad al pacto, a la decisión de amar, que como nos enseñaba Lu el sábado pasado, no es un sentimiento, hay una decisión, una determinación de amar. Y que en mis fuerzas a veces se puede complicar, pero en Cristo, en Jesús, todo es posible, ¿no? Entonces, cuando me viene una situación, yo conozco a Dios. Yo sé que Él me ama, que Él no manda como castigo por mis errores, enfermedades, como los discípulos le preguntaban acerca de este hombre que padecía ceguera de nacimiento. Que Él me ama y que en esta situación Él está para ayudarme a que pueda superarla y que mi fe, para que sea auténtica, para que sea purificada, tiene que pasar por la prueba. Y lamento decirte esto, pero en algún momento de la vida, si no te pasó, la fe es probada. Para algunos con unas situaciones, con otras. Para uno una prueba es, no sé, perdí un zapato. Pero hay situaciones para cada uno distintas que van a confrontar nuestra fe. Y que la reacción inmediata, porque lo que suele pasar lamentablemente es, miro a Dios y digo, ¿qué es lo que yo estoy creyendo? Pero no, tengo que mirar la situación. Como dice inclusive Santiago, considérense con sumo gozo cuando pasan por pruebas, porque ahí están desarrollando paciencia, carácter, se está desarrollando la fe. Y una fe que quiere impactar la realidad tiene que desarrollarse, chicos. Una fe con la situación que hay afuera, humanamente, no veo solución. La única esperanza de un genuino cambio afuera en la realidad es que Dios haga algo a través de la iglesia, a través de muchos de ustedes. Así que la prueba es la tercer pata que permite desarrollar nuestra fe. Y la cuarta son los recordatorios, lo que llaman ahí en el Antiguo Testamento los altares. En Josué 4, por ejemplo, dice que Josué le dice, elige a 12 hombres y le dicen, vayan, tomen una piedra del medio del Jordán, tráiganlo, pónganlas todas juntas y que esto sirva como un monumento que nos recuerde y que cuando mañana nuestros hijos pregunten qué es esto, nos va a recordar que Dios nos permitió pasar por el Jordán en seco. Cuarto, patita de la mesa para que tu fe se desarrolle, recordatorios de lo que Dios fue haciendo en tu vida. Porque tendemos a olvidarnos de dónde salimos, tendemos a olvidarnos del milagro en el trabajo, en lo económico, tendemos a olvidarnos de la sanidad física, tendemos a olvidarnos de lo que vimos en otros. Y cuando llega la situación, no sé esto de Dios cómo es. Entonces, recordatorios, y te digo práctico. La mayoría, casi todos tenemos un celular, porque hay más de un celular por persona en el mundo. Así que, y hay que poner ahí en notas para que esté a mano. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué escuché que hizo Dios? A mano. No, hoy los papeles, no sé, yo los pierdo los papeles. Celular, que es donde tengan las notas que están en el drive, que pasan de celular a celular, compu a compu. A ver, ¿qué hizo Dios? Trabajo, afectivo, económico, servicio, milagro. ¿Qué vi en la iglesia?
Venimos de una pandemia donde semana a semana escuchamos entre nosotros milagros, gente que le aparece plata en el placar, gente que el pastor recibe una palabra de ciencia y se sana del brazo, de un músculo, de una pierna. Venimos de probar nuestra fe con nuestro querido pastor que estuvo al borde de la muerte y que Dios mediante en un par de sábados va a estar acá predicando. Tengo que guardar eso en algún lugar y te aconsejo fuertemente que lo hagas porque, de nuevo, cuando viene la prueba, ahí tenés materia prima para enfrentar la situación. Ahí tenés con qué pararte. El Dios que hizo esto en el pasado me va a dar victoria en el presente. Bien, ¿me siguieron? 4, ¿cómo desarrollar la fe? La rutina, la prueba, los recordatorios y poner en práctica. 4 patitas, tomen nota por favor, para desarrollar la fe. Y me gusta el desafío que pone Hebreos 11:13, en esto de que nuestra fe puede crecer, ¿no? Piensen que la fe nuestra desafía a la muerte. Y ahí en Hebreos 11, versículo 13, Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, ¿no? Que empieza diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y narra hechos que han llevado adelante distintos héroes de la fe. 11:13 dice que en algunos casos todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Yo quiero que nos desafiemos a que nuestra fe crezca en esa medida. Y está sentado en un auditorio que el que creyó que esto se podía construir no lo vio. Tuvo la visión, tuvo la palabra y seguramente cuando murió habrá creído que era fiel el que lo había prometido. Y los que siguieron lo pudieron ver concretado. Acá tenés un testimonio vivo de ver que las cosas que aún no vemos con una mirada de eternidad ocurren, y esto tiene que ver mucho con cualquier cosita que puedas hacer esperando que algo a tu alrededor cambie. Quizás es un vasito de agua, es algo, pero eso que vos hacés en las manos de Dios es poderoso. Así que por último, y para cerrar, yo tengo mi semillita de mostaza, agárrenla. Voy a confesar que no la había visto nunca, la semilla de mostaza. O sí, en alguna ensalada, pero no le había prestado atención. ¿Vieron el tamaño, lo que es? No se puede hacer un primer plano, pero tal puntito. Semilla de mostaza. ¿Me pones el versículo de lo que dice Jesús? Dice Jesús, Mateo 17:20, si tuvieren fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza, atención a esto, ¿no? Podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Siguiente versículo, en Lucas 17:6. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar. Por supuesto, acá hay un concepto, ¿no? Lo que está describiendo Jesús son sucesos sobrenaturales. Si tuviera fe tan pequeña como esto, la montaña se podría mover, y no tenemos un llamado a mover montañas, pero sí a ser canales de lo sobrenatural de Dios en nuestra vida y en la tierra, en la realidad.
Jesús también habla de la semilla del mostaza cuando se refiere al reino, ¿no? En la época esta semilla era la más pequeña de todas las que había. Pero el árbol cuando crece, cuando la semilla de mostaza crece, el árbol se desarrolla entre las hortalizas, es el árbol más grande en su especie. Este es el principio del reino. Pequeños comienzos, grandes finales. Belén, un pesebre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Un puñado de discípulos perseguidos, prisioneros, maltratados. Hoy, 30% del planeta confiesa que Jesús es su Señor. Y toda lengua se doblará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Dice la palabra: aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer estrado será grande. En la fe hay poder en potencial para tu futuro, para lo que quieras hacer activando tus dones y tus talentos en la realidad y para que seas libre. Y me gusta la semilla, que si bien no se desprende, no es la aplicación del principio teológico, pero toda semilla requiere ser sembrada, ser regada, nutrida, cuidada y se desarrolla, crece. Y me gustaría que la guardes, que la tengas a mano, para que una y otra vez recuerdes el poder en potencial si llegás a tener fe, tan chiquitita aunque sea como un grano de mostaza. Pero segundo, para que la cuides. Porque como te dije, a lo largo de tu vida, una y otra vez, todo va a tratar de ahogar tu fe, de enfriar tu fe. Cuidarla. Y número 3, a desarrollarla. Y puedas, por medio de la fe, activar lo sobrenatural de Dios. Ejemplo, decirle a una montaña que se mueva de acá para allá, pero no es eso a lo que Jesús nos está llamando. Vos sabés bien a lo que Jesús te está llamando. Vos tenés que empezar a ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. No importa de dónde venís, no importa lo que hayas vivido hasta hoy. Jesús se entregó en una cruz, entre otras cosas, para que vos que crees en Él vivas una vida plena y en abundancia acá en la tierra. Una vida plena y en abundancia conforme a la revelación de Dios. No te sometas a los rudimentos de este mundo. Tus dones, tus talentos dentro tuyo hay en potencial, proyectos, negocios, servicios, libros, canciones, cientos y cientos de cosas que si con fe las activás, las soltás, vas a impactar la realidad. Y con fe en Él que te ama, podés ser completamente libre de todo lo que te esté atando. Amén. Los músicos pueden pasar, pero yo quisiera cerrar orando. Creo tener al menos una fe pequeñita como esta semilla para hacer lo que dice el versículo que leímos, ¿no? Que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías, creí por lo cual hablé, le dirías, y quiero decirle a tu futuro, quiero decirle a lo que vas a hacer en la realidad, quiero decirle a tu vida que sos completamente libre. Pero quiero también que vos, en oración, ahora cierres tus ojos, que no te disperses. El encuentro de esta noche es con Jesús, es por medio del Espíritu Santo, así que estoy convencido que algo de lo que escuchaste
es para vos, es para tu aplicación. Ahora permití que el Espíritu Santo que habita en vos te ministre específicamente. Cerrá tus ojos. Y con los ojos cerrados, te invito a que declares esto. Señor, yo creo, en voz fuerte, Señor, yo creo que viniste a darme vida plena y vida en abundancia. Visualiza tu futuro. Vos, joven, visualiza tu hogar, visualiza tu familia, visualiza tu matrimonio, tus hijos, visualiza el desarrollo de tu vocación. No le pongas límites. Si crees, todo será posible. Declaro en el nombre de Jesús que hay fortalezas en tu mente que están cayendo en esta noche, que se están quebrando cadenas de limitación y se está gestando en tu interior, en tu espíritu, una nueva aproximación a tu futuro, con el fundamento de que Jesús dio su vida, todo, lo entregó todo. Entre otras cosas, para que vos tengas vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, Padre, yo digo que adolescentes y jóvenes tendrán un futuro maravilloso en el nombre de Jesús. Que de esta iglesia van a salir familias sanas, familias sólidas en el nombre de Jesús. Que se levanta una generación con el estandarte de la fe, que confía en Dios en el nombre de Jesús. Una generación, vos adolescente, joven, que vas a crecer exponencialmente en tu vocación, que prestarás y no pedirás prestado, que serás cabeza y no cola, en el nombre de Jesús. Que aunque tu comienzo sea pequeñito, lo que viene para tu vida es grande. Ensanchá la proyección de tu futuro. Tenés futuro y tu futuro es bueno. Tienes certidumbre. Jesús vino para que tengas vida y vida en abundancia. Declaro, Padre, que esta verdad permea el pensamiento de los adolescentes y jóvenes de esta congregación en el nombre de Jesús. Reprendo las fortalezas de escasez, de limitación, son derribadas en el nombre de Jesús. El Señor lo está haciendo y estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y proyectamos vida abundante en Cristo Jesús. No es un optimismo barato, no es una motivación. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. El Verbo se hizo carne, Él vino y se entregó, se vació, lo dio todo por vos y por mí. No para que vivas estrecho, arrastrado, mendigando un favor, no. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, para que señorees en la realidad, para que domines, para que fructifiques, para que multipliques. Activo una unción nueva, Señor, en los adolescentes, en los jóvenes, en el nombre de Jesús.
Y en algunos que avanzaron algunos años y hoy se encuentran con frustración. Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Que no caiga tu fe, que no se enfríe tu fe. Volvé a trabajar en las 4 patitas de la mesa que permiten que la fe se desarrolle. Andá ahí, si estás con frustración, a lo secreto y verbalizale todo a tu Padre Celestial. Y estoy convencido que si haces eso, va a venir revelación. En tu interior van a volver a haber cambios y vas a enfrentar renovado la vida y vas a experimentar que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Padre, si alguno está con frustración, yo ahora me vuelvo contra el poder de la frustración en la vida de cualquiera que esté acá en el nombre de Jesús y desato el poder de la vida en Cristo Jesús. El poder de la resurrección que da vida a lo que está muerto, a lo que está seco. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Veo en mi espíritu flechas que salen de esta congregación a impactar la realidad, a transformar la realidad, a bendecir la realidad, a hacer luz en la oscuridad. Flechas, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, te creemos que vamos a hacer cosas como las que vos hiciste y aún mayores. En el nombre de Jesús, decláralo, decilo vos. Señor, creo que voy a hacer cosas como las que vos hiciste y aún mayores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, sí, le decimos al futuro de los chicos que van a ser luz en la oscuridad. Se levantan y brillan. Son canales para que los que están lejos de casa vuelvan a casa. Son canales para levantar a los que están caídos. Son canales para que gente que está en la pobreza salga de la pobreza. Son canales para sanar enfermos. Son canales para restaurar familias, para restaurar hogares. Son canales para liderar sanamente, conforme a los diseños de tu reino, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús, toda voz que esté en tu mente trayéndote culpa y condenación, quiero recordarte esto: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por tu fe en Jesús sos justificado, hecho justo. Nada de lo que hayas hecho te puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. El camino para vencer los malos hábitos no es tratar de acercarse a Dios perfecto, es acercarse a Dios tal como estamos, indignos, con las ropas sucias, con culpa, con errores. Y ahí permitir que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad y que el Padre que nos ama nos vista con vestiduras limpias. Nos haga crecer en dominio propio y podamos vencer al pecado, porque dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que Dios, enviando a Jesús, anuló el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Declará: soy libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre,
que tu Espíritu Santo llene a cada uno en esta noche. En el nombre de Jesús, levantamos el estandarte de la fe, una fe auténtica, una fe centrada en Jesús, una fe que si fuese tan pequeñita como un grano de mostaza, creemos que lo pequeñito nuestro es poderoso en tus manos. Creemos en lo sobrenatural tuyo, en el Dios omnipotente, en el que tiene poder para levantar